Esta cuarta revolución industrial trae consigo posibilidades infinitas, con miles de millones de personas interconectadas a través de dispositivos móviles, capacidades de procesamiento y almacenamiento sin precedentes, acceso al conocimiento multiplicado por avances tecnológicos emergentes en campos como la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas, la robótica, la realidad virtual y realidad aumentada, la computación cuántica, entre muchos otros más. Si su empresa se encuentra en un mercado competitivo, es muy probable de que su competencia esté pensando en adoptar ya alguna de estas tecnologías. Esto podrá ponerlo en una situación de desventaja, ya que no tendrá que pasar mucho tiempo antes de que esa competencia sea parte de este futuro que no está distribuido por igual. Como empresas necesitamos entonces ser capaces de adaptarnos a este cambio de manera rápida y con alta confianza. Sin embargo, son las arquitecturas empresariales tradicionales las mismas que nos ponen una limitante en nuestra capacidad de evolución. La pregunta clave entonces es ¿cómo? Este es el foco de nuestra charla y en lo que hablaremos el resto del tiempo. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Luisa Enme y soy Head of Technology de ThoughtWorks en las oficinas de Quito, Ecuador. ThoughtWorks es una empresa que se dedica a la consultoría y el desarrollo de software a la medida, con más de 20 años de experiencia trabajando de la mano con clientes en diversas áreas de negocio a nivel global. Tenemos 41 oficinas en 14 países y seguimos creciendo. He venido a hablarles acerca de este tema, arquitecturas evolutivas, y los principios detrás de una arquitectura de software que soporta el cambio. Dentro de esta charla vamos a tocar algunos temas. Empezaremos hablando un poco acerca del cambio en el desarrollo de software. Luego, trataremos algunos de los beneficios a nivel de negocio que nos pueden brindar el tener o adoptar una arquitectura evolutiva, como lo es el desarrollo guiado por hipótesis y el desarrollo guiado por datos. Después vamos a definir qué es arquitectura evolutiva y cuáles son sus componentes. Y por último, si el tiempo no apremia, hablaremos algunos de los retos frecuentes que hemos visto en organizaciones que han tratado de moverse hacia un enfoque más evolutivo en su arquitectura empresarial. Empecemos. Sin duda, cuando hablamos de cambio en desarrollo de software, tendemos a pensarlo al cambio como una sola cosa, el cambio en los requerimientos de negocio. Pero en realidad son dos cosas combinadas. Sí están los cambios en el requerimiento de negocio, pero también existe un cambio que normalmente no tomamos en cuenta, y es el cambio en el ecosistema que nos rodea. El ecosistema del desarrollo de software se encuentra en un equilibrio dinámico. Vamos a hablar un poco más acerca de este equilibrio dinámico y qué significa. Durante años el desarrollo de software se ha enfocado en tratar de resolver los problemas con los cambios de requerimientos a nivel del negocio. De hecho, existen un sinnúmero de libros que hablan acerca de las mejores prácticas y principios para poder gestionar este cambio. El desarrollo ágil particularmente ha trabajado durante ya más de 20 años en este tema. Sin embargo, el cambio que no solemos tomar en consideración es este del ecosistema. Hablamos de que existen todos los lenguajes, frameworks, herramientas, mejores prácticas, todo esto forma el ecosistema tecnológico a nuestro alrededor. El ecosistema del desarrollo de software se encuentra en un equilibrio dinámico. Esto significa que puede cambiar de manera inesperada sin que podamos anticiparnos a él. Todas las cosas que conocemos hoy y que en lo que se basa el desarrollo de software hacen parte de este ecosistema. Un buen ejemplo de este equilibrio dinámico o de estos cambios inesperados fue cuando Docker entró al ecosistema hace un par de años. Una vez que entró al ecosistema, aun si su empresa no lo ha adoptado o no lo está utilizando, es necesario pensar en el impacto que tendrá en nuestras capacidades futuras y en nuestros planes a futuro.
Este es un vivo ejemplo de por qué el cambio en el ecosistema alrededor, aún si no estamos adoptando estas nuevas tecnologías, nos impacta incluso a futuro. No podemos evitar o ignorar el cambio sin duda, pero sí podemos adaptarnos, podemos transformarnos como empresas para poder aprovechar y responder a este cambio de una mejor manera. Dos de los mayores beneficios que podemos ver cuando se implementan arquitecturas evolutivas de la empresa son estas ideas de desarrollo guiado por hipótesis y desarrollo guiado por datos. Ambas ideas se basan en la experimentación como herramienta clave para la optimización de recursos a nivel tecnológico en las organizaciones. Una vez que hemos definido un mínimo producto viable y que éste ha sido puesto en producción, podemos cambiar la manera en la que se añaden características a ese producto. La visión, la estrategia y los objetivos de negocio a largo plazo para ese producto se mantienen. Lo que cambia aquí es el proceso de generación de ideas. Este proceso de generación de ideas se convierte en un proceso de selección de experimentos que podemos poner a prueba con nuestros usuarios en producción y así aprender más de ellos. Una vez que se ha realizado esta selección de experimentos, vamos a conseguir tener un portafolio de experimentos que podemos probar y podemos empezar a desarrollar. Cabe recalcar que estos son experimentos pequeños y con un mínimo riesgo. Así podemos tener varios tipos de experimentos, aquellos en los que aprendemos que nuestros usuarios gustan de ciertas características, algunas otras no, y podemos utilizar la técnica del pivote para seguir potenciando o desarrollando aquellas características que gustan y simplemente descartar las que no. Podemos tener experimentos en donde después de un par de iteraciones nos demos cuenta que en realidad nuestros usuarios no están enganchados con esta idea. Entonces, simplemente dejamos de asignar recursos, detenemos y allí quedan. Tienen un mínimo impacto. Pero aquellos experimentos que son realmente exitosos son aquellos en los que podemos de manera mucho más estratégica aumentar recursos y aumentar y potenciar el impacto de este tipo de experimentos en nuestros usuarios. Este tipo de tendencias de desarrollo guiado por hipótesis y datos han probado ser muy efectivas y cada vez más y más organizaciones están haciendo uso de ellas. Facebook, Jira son apenas algunos de los ejemplos de organizaciones que están utilizando de manera exitosa el desarrollo guiado por hipótesis y datos. Sin duda, en algún momento nos habremos dado cuenta que hemos sido parte de algún experimento y vemos algún feature extraño que el resto de usuarios no lo ve. Espero ahora tener su atención en el tema de arquitectura evolutiva y me gustaría entrar a una definición. ¿Qué es arquitectura evolutiva y cuáles son los componentes de la misma? La definición de arquitectura evolutiva es aquella que soporta un cambio incremental guiado a través de múltiples dimensiones. Esta definición tiene tres componentes importantes. El primero de ellos es el cambio guiado. Cuando hablamos de un cambio guiado nos referimos a que existe un objetivo, existe un punto o un lugar definido hacia el cual nos queremos mover. Esta definición del objetivo viene dada por las y los arquitectos. El rol del arquitecto ahora incluye la definición y el desarrollo de este estado que queremos llegar. Aquí entra un concepto muy interesante que es el concepto de funciones de aptitud de la arquitectura. Sabemos que en la arquitectura de software no solamente tenemos aquellos requerimientos del negocio que van a ir cambiando durante el tiempo y que constituyen las características funcionales de nuestro software, sino que también existe todo este set de otras características como lo es el desempeño, la escalabilidad, la disponibilidad, usabilidad, etc. Este tipo de características también se denominan cross-funcionales o no funcionales en algunos casos. Aquí es en donde la arquitectura evolutiva se enfoca. Cuando nos referimos a guiado, lo que queremos decir es que establecemos
¿Qué características al inicio son importantes para nuestra arquitectura a partir de las necesidades de nuestro negocio? Y la pregunta clave es ¿cómo vamos a garantizar que a lo largo que la arquitectura evoluciona vamos a mantener estas características sin que se degraden? Los tipos de función de aptitud, que son aquellos que nos ayudan a garantizar la no degradación de las características de la arquitectura, es un tema bastante extenso que se sale un poco de los objetivos de esta charla. Sin embargo, es necesario comprender la importancia de su rol en la evolución de la arquitectura, ya que son justamente ellas las que nos proveen la guía y retroalimentación constante acerca de qué tan cerca o lejos estamos de ese estado deseado de la arquitectura, muy similar a los criterios de aceptación en el desarrollo de software ágil. Esta suite de funciones de arquitectura son las que nos van a permitir evitar la degradación de las características arquitectónicas a lo largo del tiempo. Nuestro segundo componente de la definición de arquitectura evolutiva es el cambio incremental. Cuando hablamos de cambio incremental, nos referimos a que una arquitectura evolutiva debe ser capaz de permitir un cambio incremental, es decir, debe ser capaz de permitir cambios pequeños en lugar de extensos, ya que sabemos a través del desarrollo ágil de que es mucho más beneficioso tener cambios en pequeñas porciones, ya que esto permite limitar el impacto de posibles errores e incluso detectar la fuente de falla en algún caso. Es mucho más fácil. Pero hay dos tipos de cambios incrementales de los que podemos hablar aquí. Existe el cambio incremental desde la perspectiva operacional. ¿Cómo podemos cambiar incrementalmente los ambientes operacionales? Y también, ¿cómo podemos soportar la puesta en producción de estos cambios incrementales en los productos desde la perspectiva operacional? Pero también hay un segundo tipo de cambio incremental que es el propio del desarrollo de software. Queremos poder desarrollar software de manera incremental e iterativa, ya que esto nos permite saber en qué momento o en qué punto se introdujeron cambios que tuvieron consecuencias inesperadas. En este componente de la definición del cambio incremental entran conceptos como la integración continua, la entrega continua, los pipelines de despliegue, la cultura DevOps y los equipos multifuncionales. Ahora, el último componente de la arquitectura evolutiva son las múltiples dimensiones. Una arquitectura evolutiva no solamente soporta cambios a nivel funcional, sino que también incluye a todas estas características de la arquitectura que están alrededor, como las que hablamos, disponibilidad, escalabilidad, usabilidad, que son importantes para el negocio. Pero no se queda solo allí. Tenemos que recordar también que existen los cambios alrededor del ecosistema tecnológico que nos rodea. Una arquitectura evolutiva exitosa es aquella que continúa evolucionando en todas las dimensiones sin degradarse. No es posible predecir qué cosas nuevas vendrán en un futuro. De hecho, Neil Ford, que es un arquitecto empresarial, thought worker, muy reconocido, él da este ejemplo de hacer la pregunta a varios arquitectos frecuentemente sobre ¿es posible que me digan cuál va a ser el próximo framework web de JavaScript en 2 años? Quizás no. De hecho, la respuesta es no. No es posible predecir en 2 años porque quizás ese framework web ni siquiera ha sido desarrollado en este momento. No podemos predecir ni qué lenguajes ni qué tecnologías vamos a poder incorporar en nuestra arquitectura, pero sabemos que vamos a querer incorporar nuevos lenguajes, nuevos frameworks, nuevas tecnologías en esta arquitectura. Y sabemos también que vamos a querer dejar de utilizar ciertos lenguajes, tecnologías en nuestra arquitectura, y lo que necesitamos es que esta arquitectura sea capaz de adoptar nuevos y de dejar de utilizar aquellos que ya no nos sirven en nuestros propósitos de negocio. Una dimensión que tiende a olvidarse de manera frecuente
es el aspecto organizacional. Conceptos como la ley de Conway, la maniobra inversa de Conway, los equipos autónomos multifuncionales, son muy importantes para poder entender el aspecto organizacional en un desarrollo de software, en un diseño de arquitectura que soporta el cambio. Vamos a hablar acerca de algunos retos que podemos encontrarnos o que hemos visto frecuentemente en organizaciones que intentan moverse hacia un enfoque más evolutivo. Una de las limitantes que vemos frecuentemente en organizaciones cuando quieren implementar esta idea de arquitecturas evolutivas se denomina la falta de velocidad para la entrega, que no es más que la medida de cuán difícil es para la organización poner un cambio de software en producción, lo que representa en sí a la generación de software que podemos poner a prueba y por tanto evolucionar. Mientras mayor sea el tiempo que tome poner un cambio incremental en producción, menor será la velocidad de evolución. Dos métricas que pueden ayudarnos a entender, a evaluar y a mejorar en estos tiempos se denominan lead time y cycle time. Estas son dos métricas que nos ayudan a entender esta velocidad para la entrega. Uno de los antipatrones que afectan la evolución de la arquitectura se denomina abuso en la reutilización del código. Y este es bastante interesante porque ciertamente uno de los objetivos del desarrollo de software es ser capaces de reutilizar aquellas cosas que ya tenemos, ya que no queremos estar repitiendo una y otra vez o reinventando la rueda una y otra vez. Como industria hemos perseguido durante años esta idea de reutilización en muchísimas formas y formatos a lo largo del tiempo. El problema se puede ilustrar claramente con esta frase de John D. Cook, que dice: nos han vendido la idea de que la reutilización del software es como armar legos, pero en realidad es más similar a un trasplante de órganos. La reutilización nos lleva a tener que generalizar componentes de nuestra arquitectura. Las arquitecturas orientadas a servicios, por ejemplo, llevaron al extremo esta idea de generalización. Es muy común a nivel empresarial encontrarse con este tipo de servicios, customer service, en donde simplemente se consolida toda la información de un cliente. El problema es que cuando implementamos este tipo de diseños, hemos agregado otros problemas a la ecuación. En arquitectura todo es un trade-off. Una vez que hemos introducido este customer service en la mitad, hemos introducido un punto de acoplamiento en nuestra arquitectura, lo que significa que si el servicio de clientes tiene que cambiar, muy probablemente todos los servicios o aplicaciones que lo consumen van a tener que cambiar también. El otro problema es que cada aplicación requiere partes de la información diferente del cliente que otra aplicación en realidad no le interesa. Esto introduce otra serie de problemas relacionados al mantenimiento, a la gestión de requerimientos, y a esto añadimos la ley de Conway como otro reto en el tema de que, por ejemplo, un solo equipo se hace cargo de la gestión de ese customer service, pero no se hace cargo de todas las aplicaciones que lo consumen. Conceptos como el desarrollo guiado por el dominio o el diseño guiado por el dominio son muy útiles a la hora de diseñar una arquitectura que es menos acoplada, más cohesiva y, por tanto, mucho más evolutiva. Bien, por temas de tiempo no voy a alcanzar a ir en detalle en cada uno de estos, pero hay muchísimos otros retos que se pueden ver. Y de hecho, hace un par de meses, Rebecca Parsons, que es nuestra CTO en ThoughtWorks, Patrick Kua, un Lead Technical Principal en las oficinas de Norteamérica, y Neil Ford, que es un reconocido arquitecto empresarial que da charlas a nivel del mundo, lanzaron este libro Building Evolutionary Architectures, que consolida todo lo que está, no solamente en esta charla,
sino todas nuestras experiencias en la construcción de arquitecturas que es más evolutivas en empresas, antipatrones, retos, mucho más detalle acerca de las funciones de aptitud de la arquitectura, clasificación. Y bien, incluso hacen una comparación acerca de algunos de los patrones de arquitectura tradicionales y su capacidad de evolución como una característica de análisis. Es muy interesante, es recomendado. En conclusión, cuando hablamos de arquitectura de software, una de las frases que se usan frecuentemente para definirla es aquellas cosas que son difíciles de cambiar. Dos cosas son ciertas. En la arquitectura de software todo es un trade-off y la única constante en el desarrollo de software es el cambio. Con el advenimiento de la denominada cuarta revolución industrial, necesitamos empezar a pensar en esta capacidad de evolución como una característica fundamental que impactará la manera en la que diseñamos nuestras arquitecturas. El rol del arquitecto, sin duda, se está transformando. En lugar de intentar predecir el futuro como Nostradamus, algo para lo que realmente no hemos sido tan buenos en el pasado, necesitamos empezar a desarrollar capacidades que nos ayuden a responder a la variabilidad del ecosistema y que nos permitan como organizaciones sobrevivir en estos mercados cada vez más competitivos con la ayuda de la tecnología. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.